Hola, soy Rubén Rojas. Una vez más los saludo y doy la bienvenida a este espacio en el que hablamos de la información más relevante de la semana desde el punto de vista de nuestros analistas. Desde su anuncio, la marcha de la generación Z estuvo rodeada de polémicas. Se dudó de la autenticidad de sus organizadores y de la identidad de los protestantes. La presidenta de México llegó a decir que la movilización no era de jóvenes. Para la doctora María Amparo Casar, los jóvenes al frente de la manifestación tuvieron el protagonismo que necesitaban. Estuvieron acompañados de ciudadanos y ciudadanas con las mismas demandas que ellos. En su análisis destacó que los reclamos del sábado 15 de noviembre representan a varias generaciones del país. Es tiempo de ir al análisis porque lo merece. La movilización del sábado reflejó un descontento social amplificado por el contexto nacional de violencia, inseguridad y reclamos de impunidad y corrupción. Eso es un hecho. Ahora, las autoridades condenaron la violencia y señalaron la presunta infiltración de grupos opositores y el uso de herramientas y explosivos, enfatizando el carácter provocador de la movilización. También se llegó a cuestionar la cobertura y narrativa mediática con sectores oficialistas calificando la marcha de fracaso, mientras medios nacionales e internacionales resaltaron la magnitud del descontento social y la diversidad de asistentes. Dos narrativas sobre un mismo hecho. La marcha evidenció una profunda crisis de confianza hacia el gobierno. La polarización social y mediática intensificó la confrontación discursiva. Sectores oficialistas acusaron montaje y manipulación de información, mientras analistas y organismos independientes señalaron la importancia de garantizar libertades ciudadanas y dar respuesta a las demandas de justicia. Todo esto vale la pena comentarlo con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Doctora Casar, bienvenida, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Pues todavía digiriendo lo que ocurrió el sábado pasado y pues la narrativa oficial. Creo que abres bien este segmento diciendo que pues aquí hay un reclamo social que hay que escuchar y no solamente, pelear en contra de esos reclamos sociales simplemente porque están señalando cosas que ocurren en el país. En efecto, nadie le quitó y nadie le quita el protagonismo. Yo felicito a los jóvenes que convocaron a esta marcha, ¿sí? Y tuvieron el protagonismo que necesitaban y los acompañaron cantidades de ciudadanos y ciudadanas que tienen las mismas demandas que ellos, Pepe. Yo no sé esta narrativa de que se vio gente de generaciones anteriores y de que se vio gente que, bueno, pues que no eran jóvenes, pero es que la violencia la viven los jóvenes, la violencia la vivimos las mujeres, la violencia lo viven la mayor parte de los ciudadanos, tal y como reportan las propias cifras oficiales. Yo lo que te diría es que las demandas, los reclamos que escuchamos el sábado no tienen generación, ¿sí? Son eso que llamamos intergeneracional y que se refiere a lo que afecta o a lo que se relaciona a varias generaciones de personas. Y lo vimos en la marcha desde adultos mayores hasta, bueno, hasta niños que iban acompañando a sus padres o padres que llevaban a sus niños. Pues sí, Entonces, pero yo lo que me... María Amparo, pero están insistiendo desde la parte de los jóvenes su legítimo derecho a la libre manifestación de las ideas sin violencia y a pedir porque haya mayor seguridad y menos injusticia. Esa es la narrativa de los que convocaron a la marcha. Pero desde el gobierno, desde el poder, se habla de que esta marcha lo que lleva de fondo es un patrocinio, es pagado por los opositores a la 4T, a los cuales no les es simpática ni siquiera la presidenta Claudia Sheinbaum, y por lo tanto hay que derrocar al gobierno. Ambas narrativas son, A ver, estamos hablando de los extremos que generan esa polarización de la que hablábamos antes de presentarte hace un momento. así es, Pepe, pero vaya, es una polarización que no ha sido creada por la ciudadanía. No se trata aquí de simpatía, sino de evaluación del desempeño del gobierno. Y a mí lo que me parece demencial
es una narrativa oficial que centra su descalificación en que personas que superan los 30 años hayan participado con las mismas demandas en esta marcha multitudinaria, que fue una marcha en contra del desempeño del gobierno. Lo mismo vimos mantas y coreos en contra de que no haya suficiente material médico para curar, en contra de la corrupción, en contra del asesinato del alcalde Manso, en contra de la falta de oportunidades, en fin, hubo muchas demandas que padecemos los chavorrucos, como nos dijo la presidenta, como los jóvenes, en efecto, entre 18 y 25 años. Yo entiendo que la presidenta, aunque entiendo entre comillas, Pepe, aunque sea absolutamente falso, que la presidenta diga que es una manifestación de derecha, de la oposición, de los reaccionarios, del empresario de la televisión que no lo quiere mencionar por su nombre, pero que se llama Ricardo Salinas Pliego, y que fue convocada por bots pagados por sociedades internacionales obscuras, expoliados por los partidos opositores y que costó 90 millones de pesos, ¿sí? Lo que no entiendo es la parte de la generación. Y tampoco entiendo porque la narrativa oficial, Pepe, por más buena que sea, no alcanza a tapar la realidad. Yo no sé cuántos jóvenes había, ni sé con qué medición los calculó Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena, ni tampoco cómo los calculó la presidenta Sheinbaum. Así que me callo, no doy cifras porque no las tengo. Dudo que hayan sido 10%, dudo que solamente 17,000 personas hayan estado en el Zócalo, pero en fin, lo que sí puedo hablar es de otros datos duros que son muy preocupantes, que son los que hemos venido tú y yo analizando ya hace muchos años, de salud, de educación, empleo, crecimiento, desaparecidos, etcétera. Pero, insisto, corresponde la convocatoria a estos jóvenes, pero el resto de los ciudadanos que acompañamos a esta marcha y lo que hay detrás de ella merecen el reconocimiento de inconformarse, de no rendirse, de ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente. Sí. Entonces, eh, yo lo que veo es que esta violencia que en efecto hubo, sobre todo del famoso bloque negro, que es lo que deberían de estar investigando, Investigando. la condeno a aquellos que golpearon a algunos policías indefensos. Del otro lado, hubo violencia, no nos pueden decir que no rompieron los protocolos. Ahora, violentar, Pepe, violentar es, como lo hicieron la semana previa, poner vallas de 4 metros, rodear el Zócalo para que no pudieran llegar los manifestantes, descalificar a cualquiera que tiene un reclamo o una demanda legítima de derecha, en fin, revelar datos personales de los jóvenes, que Sheinbaum pida a la presidenta Sheinbaum, con todo respeto, pida a la fiscalía que se investigue la violencia y que tengan a 18 muchachos ahí cuando no se investiga el huachicoleo. Bueno, me parece No, francamente y rematamos, si te parece, diciendo que el amurallamiento de Palacio Nacional se hizo con objeto de evitar que quemaran los jóvenes desaforados, opositores y oponentes a la 4T, quemaran el centro histórico de Palacio Nacional, que no fueran a quemar Palacio Nacional. Eso nos lo dijo el secretario general de Gobierno, César Cravioto, esta misma tarde. Gracias, María Amparo, por tu comentario. y Pepe, y aquí seguimos analizando la realidad. No queda de otra. Que te vaya muy bien. Buenas noches. La inconformidad por la violencia en el país es uno de los motivos de la movilización de la generación Z. A esto, el asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, hizo estallar una indignación colectiva. Jesús Silva Gerso considera que el descontento es auténtico. En su intervención expuso una inestabilidad creciente del gobierno actual hacia las demandas. Consideró que los jóvenes ven al partido oficial como un partido más, de una estructura distante y sin respuestas. De acuerdo, vamos con Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio y también en el diario Reforma, escribe ahí todos los lunes. Bienvenido, ¿cómo estás, Jesús? Hola, Pepe.
Bueno, pues danos tu lectura de todo lo que ha venido pasando, de un lado, de otro, las narrativas, por un lado los jóvenes, atrás de los jóvenes supuestamente algunos no tan jóvenes, Sí. chavorrucos, etcétera. Por otro lado el gobierno, la policía, la represión, en fin, un momento en donde un evento que era de Sí. una determinada dimensión Sí. ya se volvió de este tamaño. Por supuesto, creo que en principio la movilización del sábado pasado tiene una causa con muchísimo respaldo, con mucha legitimidad, que es la expresión de la indignación de muchos sectores de la población ¿Por eso molestó a la mexicana. presidenta? Bueno, yo creo que tiene una base incuestionable, que es decir, ya basta de tanta violencia, ya basta de esta relación de complicidad entre el crimen y los gobiernos. No puede ser que haya un asesinato como el de Carlos Manso, recientemente el presidente municipal de Uruapan, que me parece que es el acontecimiento que hace estallar esta indignación colectiva, que es muy auténtica, tiene una base social innegable. Digamos, hacer la prueba de qué edades tenían los que fueron No, hombre, marchando. lo de menos. Me parece realmente absurdo. Y bueno, creo que es revelador este evento, no solamente del agravio, de la inseguridad, sino también de la creciente insensibilidad del gobierno. ¿No te parece desmedida la reacción, la reacción en la cúpula del poder, es decir, la reacción de la presidenta Sheinbaum? Bueno, es curioso porque es una manifestación que se desacredita como la manifestación de unos cuantos mayores, de casi la reunión de unos cuantos viejos que se reunieron en el Zócalo, pero finalmente es el tema del que no ha podido apartarse la presidenta Sheinbaum. Hizo toda una campaña de desacreditación de todo el proceso de la convocatoria, de quiénes eran los que estaban detrás de la marcha, cómo esto no era un proceso verdaderamente auténtico. Y pues sí me parece que revela una preocupación seria de la presidenta Sheinbaum, porque creo que con buen juicio detecta que ahí hay una semilla de inconformidad que puede crecer y sobre todo que crecerá si no hay respuesta a la exigencia de que se recupere la tranquilidad en el país. ¿Cabe la posibilidad de que esta marcha haya sido una provocación que viene a demostrar que no precisamente todos los jóvenes, por serlo, son de izquierda, sino que puede haber algunos que no son necesariamente como ella lo fue en su momento? Sí. Hablo de los tiempos del CEU, o incluso desde antes. Bueno, creo que esto es algo que también choca con la mitología morenista, o la mitología de muchos sectores de la izquierda mexicana, esta idea de que la juventud es biológicamente de un sector, izquierda, que sí. no hay que no puede haber jóvenes que pudieran ser muy críticos del gobierno de Morena. Y esta movilización pues habla de que algo que están también registrando ya las encuestas, y es que los jóvenes se están distanciando de Morena, que los jóvenes empiezan a ver ya a ese partido como un partido más de una estructura distante que no da respuesta a sus exigencias. Ahora, no hay una cabeza visible en todo este movimiento. No hay liderazgos auténticos todavía, no todavía, pero tampoco creemos en la generación espontánea. Bueno, yo creo que lo que vimos en la marcha es la confluencia de muchos grupos agraviados, en donde en efecto hubo muchos jóvenes, pero hubo gente mayor, donde hubo actores políticos, gente que está tratando de organizar un partido político, y creo que esto tiene que ver con la naturaleza de este tipo de movilizaciones, lo cual le da una autenticidad, pero también pues pone en cuestionamiento hacia dónde puede irse si no hay quien conduzca realmente este descontento. Pues muchas gracias, Jesús, como siempre, muy valioso tu comentario. Muchas gracias, Pepe. Nos orienta. Que te vaya muy bien. Gracias.
La maestra Alejandra Cuyen calificó como una emboscada la colocación de vallas en la Plaza de la Constitución. La especialista considera que el cerco en el Zócalo dificultó la salida de manifestantes legítimos cuando ocurrieron los actos de violencia. Del mismo modo, cuestionó el libre actuar de los grupos violentos cuando existen técnicas para poderlos encapsular. Cuyen también lamentó la falta de empatía de la presidenta de México para reconocer la razón de los reclamos. Y con uno, Alejandra Cuyen, analista política, marchemos con ella para que compartamos su opinión y análisis de lo sucedido. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leí por ahí que lo que ocurrió el sábado fue una emboscada. A ver, yo creo que Mucho hay de eso, ¿eh? que fue literalmente una emboscada. Yo no recuerdo, no sé tú, Pepe, pero no recuerdo nunca haber visto el Zócalo completamente, la Plaza de la Constitución, completamente cerrada por vallas, de la manera que la cerraron para hacer un verdadero embudo, tanto para la entrada como para la salida. Cuando lees las crónicas, yo no fui a la marcha, pero no porque no sea generación Z, sino porque... Tú eres tenía generación algo- perdida. No, ¿qué pasó? Sino el hecho de que no hubiera entradas, y la fui siguiendo en X, en los periódicos, lo que iba sucediendo, y luego hay narraciones como la de Alberto Capella, que estuvo ahí y que va contando con todo detalle lo que él vio como un miembro que fue jefe de la policía en Tijuana, en Cuernavaca, una crónica que recomiendo ampliamente. Y es esta entrada, que nada más se da por 5 de mayo, o sea, un embudo, cerraron completamente y a la entrada ya estaban, digamos que los grupos violentos haciendo detonaciones. El llamado bloque negro. Entonces, uno se pregunta, y aquí lo hablamos la semana pasada, Pepe, decíamos, a ver, hay inteligencia, saben que existen estos grupos de anarquistas y hay técnica para poderlos encapsular y evitar que esto que acabamos de ver sucediera. Claramente nadie quiso actuar para evitar a los grupos negros y a los grupos de choque. Nadie quiso hacer labor de inteligencia para aislarlos. Curiosamente, la presidenta, cuando era jefa de gobierno y García Harfuch era el secretario de Seguridad Ciudadana, nunca, o sea, habían logrado completamente contener este tipo de crisis y los dejaron actuar y de repente soltaron a los policías. Entonces tienes víctimas, los jóvenes agredidos, víctimas, los policías agredidos, y los policías que al final, hasta que los dejaron actuar, empezaron a reprimir con toda la adrenalina y el estrés de haber sido agredidos durante más de 2 horas. Y no hubo ninguna estrategia de contención en una Plaza de la Constitución que estaba completamente cerrada. Y si la Amurallada. gente que iba con sus hijos, que iba con niños, que iba con adultos mayores, quería salir corriendo, no tenía por dónde salir. La verdad es que es vergonzoso el ver que un gobierno que se dice democrático, liberal, que habla de la libertad de expresión y que habla de la importancia de la manifestación, resulta que si no son sus jóvenes los que se manifiestan, se les prohíbe, que si no son sus personas las que están en la Plaza de la Constitución, se impide hasta la entrada. Yo nunca había visto eso, no solo en México, no recuerdo ningún país del mundo que hiciera un bloqueo a su plaza central de esta manera para impedir y contener una manifestación que además venía perfectamente en paz, porque a lo largo de todo Paso de la Reforma, a lo largo de todo el acceso al centro histórico, no hay ni un solo reporte de violencia hasta, digamos, ya pasadas varias horas de la tarde. Entonces, yo lamento además la falta de empatía de la presidenta, que no parece reconocer que hay problemas, y pensar que no hay gente cansada después de 20 años de violencia en un país donde la extorsión recorre de cabo a rabo al país, en todos los estratos sociales y en todos los municipios, donde acaba de darse el homicidio de Carlos Manzo. Pensar que todo el mundo está feliz, donde además la economía no crece. Pues perdón, me parece, y lo decíamos la semana pasada y lo reitero,
que pensar que las puras transferencias de dinero y las becas son suficientes es un gran error. Ahora trata el gobierno de buscar con lupa y debajo de las alfombras quiénes son los que están manejando todo este movimiento. Es un movimiento, yo no creo en la espontaneidad para estas cuestiones, pero en fin, es un movimiento que no marca un rostro preciso. Se lo dieron a Edson en algún momento porque él tuvo la energía de convocar a través de sus redes sociales. Él ya tiene ese manejo en su cabeza porque trabaja en eso y efectivamente, hoy yo hablé con la presidenta del PAN en la Ciudad de México y él está contratado por Acción Nacional de la Ciudad de México para generar contenidos, que son contenidos adversos, evidentemente, a la línea oficial de la Cuarta Transformación. Sí, pero no que llamen a la violencia. Exacto, no está llamando a la violencia, está criticando, están haciendo, pero no es empleado del PAN. Él tiene una empresa, junto con otros compañeros de su edad, jóvenes, hombres, mujeres, y esa empresa le presta servicios al PAN de la Ciudad de México, como le presta servicios a otras entidades como generadores de contenido. Pepe, Eso fue lo que se me explicó a mí. Al final, en todas las democracias del mundo, las que son democracias, los partidos de oposición al gobierno en turno, pues tienen derecho a desarrollar sus propias estrategias de comunicación para tratar de vincularse con los ciudadanos y tratar de atraer el voto. Esa es su función en la vida. No tiene nada de malo que un partido contrate a una empresa, a un joven, a tratar de desarrollar contenido. De ahí a querer culpabilizar al PAN, ahora traen al fascismo, a la ultraderecha internacional, han hecho unas acusaciones, ya nada más les falta al más malo del mundo mundial, ¿no? Les falta hacer ese tipo de expresiones para llegar al absurdo de simplemente no querer reconocer, porque yo sí creo en las marchas espontáneas y sí creo que hay un malestar en una parte de la sociedad y ese malestar empieza a manifestarse aunque no haya un liderazgo. Un buen día va a llegar el líder, quien quiera que vaya a ser, y eso simplemente va a detonar. Mientras más lo repriman y más lo nieguen, menos van a poderlo contener y más fuerte va a explotar, Pepe. Gracias, Alejandra, como siempre. Ojalá que no sea así y que esto se vaya destensando con buenos resultados económicos y sociales. Buenas noches. Qué Gracias gusto verte, a la como maestra siempre. Alejandra Cuyen, la maestra más se manifiesta, más manifestante de la tele. En Viernes de Cine, José Antonio Valdés Peña, investigador, crítico y docente del Séptimo Arte, hizo una selección de películas sobre la Revolución Mexicana. A 115 años del inicio del movimiento, habló de los trabajos de ficción que abordan el tema. A propósito de la conmemoración por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, es una selección de los trabajos en la gran pantalla sobre el tema. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy bien, querido Pepe. Pues un gusto poder compartir con nuestro público un puñado de clásicos importantes del cine mexicano que abordan la Revolución Mexicana desde una perspectiva crítica, muchas de ellas obras basadas en algunas de las más importantes novelas del llamado género, la novela de la Revolución. Y bueno, pues vamos a empezar con El compadre Mendoza de Fernando de Fuentes. Filmada en 1933, pues la película es una adaptación de un breve relato de Mauricio Magdaleno en el cual se relata y se retrata cómo la clase media rural, la burguesía rural mexicana, pues se aprovechó de la revolución estando entre Dios y el diablo todo el tiempo. Y pues bueno, la película, hablando en un tono muy crítico y sin mostrar héroes ni villanos, pues nos muestra también lo que era capaz de hacer la burguesía rural en ese momento cuando veía su estatus amenazado. La película es una de las pocas obras que hablan también del zapatismo en el cine y pues pasamos de Huerta al periodo de Carranza en un cúmulo de traiciones y sobre todo de lealtades bastante pisoteadas. Pues bueno, ahí está El compadre Mendoza, la pueden ver en la página de YouTube de la Filmoteca de la UNAM. Como también pueden ver Vámonos con Pancho Villa, pues también de Fernando de Fuentes, y para la cual pues se creó una compañía productora en específico, que fue la productora Clasa. El presidente Lázaro Cárdenas prestó tropas, trenes, soldados, armamento, para poder recrear la épica revolucionaria que viene pues precisamente de una novela
de Rafael Muñoz, en la cual pues vemos la historia de un grupo de rancheros que se unen a la División del Norte y pues conforme cada uno de ellos vaya padeciendo a lo largo de la película, pues vamos a ir viendo el verdadero rostro de una revolución en la que casi nadie sabe por qué se está peleando y sobre todo la figura del caudillo es tratada con una enorme crueldad por parte de Fernando de Fuentes en la piel de Domingo Soler. Pues una película épica como pocas, considerada la mejor película en la historia del cine mexicano. No se la pierdan en la plataforma también de la Filmoteca de la UNAM. Vámonos ahora con una película, Pepe, pues que estuvo desaparecida durante 30 años, nada menos que La sombra del caudillo, dirigida por Julio Bracho, inspirada en la novela de Martín Luis Guzmán, y donde se nos narra pues la historia de Francisco Serrano, un general que se opone a los designios de poder de Álvaro Obregón, y pues eso le viene acarreando una tragedia terrible tanto a él como a sus seguidores. El retrato de unas fuerzas armadas capaces de asesinar ciudadanos a mansalva, pues fue lo que hizo que esta película desapareciera del mapa durante 3 décadas, acabando desde luego con la vida artística de su director, Julio Bracho, y ahora pues la podemos ver restaurada por la Filmoteca de la UNAM y la Cineteca Nacional, también en línea. La soldadera de José Bolaños pues nos lleva al caos de la revolución retratado por un director muy interesante que toma a una gran estrella del cine mexicano como lo es Silvia Pinal y la coloca pues en medio de una lucha revolucionaria donde nadie sabe para dónde disparar, donde no están claras las lealtades y sobre todo esta perspectiva femenina, esta perspectiva desde el punto de vista de una mujer que lo pierde todo y tiene que ir cambiando de vida conforme la revolución avanza, pues sin duda también es una de las obras importantes de esa gran señora que fue Silvia Pinal. En 1971, y ya bajo un nuevo cine mexicano con una nueva generación, pues aparece Wreath, México Insurgente, de Paul Leduc, pues un ejercicio filmado en 16 milímetros de forma independiente, con una fotografía en tono sepia de Alexis Grivas, que recuerda mucho a las imágenes del archivo toscano, Pepe, o del archivo Casasola, y donde tenemos la aventura de John Reed, periodista norteamericano, que estuvo aquí en la Revolución y que pues va entrevistando a lo largo de la película a los personajes que va encontrando. La película pareciera un documental, la película tiene ese tono de una cámara muy libre y sobre todo Paul Leduc se centra en la forma en la cual John Reed va comprendiendo por qué se está peleando esta revolución. Y bueno, terminamos allá en la década de los 70 con una película importante de Alberto Isaac, siempre un director que privilegió mucho la comedia, pero en este caso hace una tragedia histórica sensacional, filmada en blanco y negro, con un gran reparto también. Cuartelazo, pues nos lleva a esos trágicos días de la decena trágica, centrándose en la figura en particular de Belisario Domínguez, encarnado por Héctor Ortega. Y bueno, pues una película sobre el poder, sobre cómo el poder enloquece a la gente y sobre todo, pues esta lucha que finalmente va a tener un final trágico. Pues ahí están, Pepe, una serie de películas que pueden ver en YouTube de libre acceso, gracias al Instituto Mexicano de Cinematografía, la Cineteca Nacional, la Filmoteca de la UNAM, y que puedan apreciar sobre todo esta visión trágica, esta visión crítica que directores como Fernando de Fuentes o Paul Leduc o Julio Bracho o José Bolaños o el propio Alberto Isaac tienen pues de uno de los movimientos armados que cambió la historia de nuestro país, que es la Revolución Mexicana. Y qué mejor manera de festejar este 115 aniversario que viendo estos clásicos. Sin duda. Gracias por la recomendación. Gracias a ti, Pepe. Seguiremos tu consejo y tu dirección. Así sea. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Soy Rubén Rojas. Hasta pronto.